Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí celebrando con ustedes este 85 aniversario del museo. Y pues quiero agradecer particularmente a la maestra Guadalupe Hernández por la invitación y por darme este espacio para compartir con ustedes los resultados de mi investigación. En esta ponencia, que lleva por título Cantos infantiles en Santiago Mezquititlán, una ventana a la cultura ñañú. Esta investigación fue parte del programa de estímulo a la creación y desarrollo artísticos en la convocatoria de 2018. Quiero también, antes de empezar, agradecer a la comunidad de Santiago Mezquititlán, sus niños, sus madres y abuelas, sus artesanas y maestros, por la riqueza de su cultura y la belleza de su lengua. Y bueno, pues demos paso entonces a la exposición. Antes que nada quisiera yo partir de principios que fueron fundamentales incluso antes de comenzar la investigación, que rigen y guían mi tarea como musicóloga. Entre ellos está la visión y la misión que observo dentro de las ciencias sociales y que he aprendido a partir del ejercicio de la misma, que es generar representaciones abstractas que nos permitan entender nuestras diversas y convulsas realidades sociales, que promuevan el cuestionamiento de paradigmas establecidos y que desencadenen cambios tangibles en el engranaje social de la vida cotidiana. Me refiero a que no solo veo mi rol y el de mis compañeros como una simple descripción de los fenómenos, sino como la capacidad de intervenir ellos a través del conocimiento para generar cambios positivos en la sociedad. Dentro de los fundamentos teóricos que yo seguí para la elaboración de esta investigación, pues hay otros que quisiera compartir con ustedes porque creo que es fundamental para entender el proceso que sigue posteriormente. Entre ellos está el concepto de cultura y de objeto cultural que desarrolla Bolívar Echeverría, que consiste en una síntesis de principios básicos de una tradición filosófica que se ha planteado precisamente el estudio de los objetos culturales como operadores en las relaciones de producción y consumo dentro de una cultura dada, como elementos detonantes de transformaciones, como agentes estructurantes en la sociedad, como objetos de producción simbólica. De manera que el objeto cultural no es solo un elemento que está expresando al individuo, sino que también lo construye. De hecho, construye a aquel individuo que lo genera en el mismo proceso en que él está queriendo transformar a los demás. Y los demás se construyen y se transforman en el momento en que entran en contacto con el objeto cultural. Hay un concepto desde la sociología, en este caso de Pierre Bourdieu, que es muy similar en el carácter de agente de los objetos culturales y en lo que él llama el hábitus, de manera que no son fenómenos ni procesos que son ingenuos o que sencillamente allí están, sino que están convirtiendo al ser humano como individuo y a la sociedad en su interacción. Este otro concepto de Bourdieu, que es el hábitus, él lo define como estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles relacionadas con una memoria histórica que se reconstruye y actualiza en la relación simbiótica entre el individuo y la sociedad. Situaciones que vamos a ver precisamente en los cantos, a través de los cuales vamos a observar cómo el individuo y la comunidad se construye a sí misma y se reconstruye a partir del vínculo que tiene esta música con la interacción de su vida cotidiana. Estas estructuras, según Bourdieu, actúan como sistemas de esquemas generadores y organizadores de prácticas y representaciones distintas y distintivas. Esquemas clasificatorios, principios de clasificación, de visión y división. Van a ser esquemas que nos permiten a los individuos, a las comunidades, entender la realidad en la que estamos, entender nuestro rol y nuestra forma de relacionarnos con los demás, entender el mundo que nos rodea y actuar en él. A partir de estas premisas que presento de manera muy somera, pues llegué bajo un análisis minucioso en investigaciones anteriores a un concepto de música como objeto y proceso cultural, derivado de lo que acabo de explicar. Desde este punto de vista,
como objeto y proceso cultural, la música es generadora de estructuras que dan sentido y ofrecen valoraciones a los individuos para comprender, encarnar y actuar en sus universos sociales distintivos y en las interacciones entre formas diversas de representación del mundo. La música es un agente musicalizador en la sociedad, es decir, construye, que materializa, moviliza, viabiliza o detona significados y valores. Su construcción histórica e inversión simbólica a través de la vivencia repetida del hecho musical en la vida cotidiana del sujeto social. En ese caso se comprende la carga significativa que contienen los fenómenos musicales como condensadores de formas de hábitus en un devenir histórico de larga duración, al tiempo que se considera la latencia transformadora intrínseca de tales fenómenos en su acción cotidiana en la sociedad a través de estructuras y representaciones simbólicas. Volvemos al mismo punto. La música no solo es una expresión del individuo, sino que a través de ella el individuo se construye a sí mismo, se construye su significación del mundo, se movilizan esos significados, esas representaciones, esos valores, se reconstruyen y de esta manera es una ventana, es una posibilidad que el individuo tiene de hacerse a sí mismo y de rehacerse en una tradición de larga duración. Bueno, toda esta parte teórica la vamos a ir aterrizando en el fenómeno. La verdad a mí me fue muy útil para entenderlo porque precisamente me ayudó a no solo describir el fenómeno, sino a entender de qué manera esto estaba operando en la sociedad. Antes de llegar a la pregunta que dio forma ya finalmente a todos estos conceptos, quiero añadir un último concepto fundamental para posicionarme frente a mi objeto de estudio. Y es una división muy específica en la que yo tomo partido con respecto a cómo entender dentro de este fenómeno la música, el concepto o la noción de lo indígena. Bueno, pues yo aquí me afilio completamente al concepto que aporta Guillermo Bonfil en su texto México Profundo, donde él aboga por la composición pluricultural contra aquella visión de homogenización del Estado postrevolucionario fundamentada en el concepto de indigenismo, en el cual pues el propósito era mexicanizar a los indígenas, pero desde una perspectiva realmente desde la cual no se valoraba y más bien se infravaloraba, se discriminaba todo aquello que tenía que ver con lo indígena. Por eso es muy importante entender que los aportes o el conocimiento que se genera de esta investigación es a partir de este reconocimiento y de esta valoración de la composición pluricultural de México, entendiendo el valor, entendiendo el aporte, el rico aporte que estas músicas y estas culturas indígenas ofrecen a la diversidad de la cultura mexicana. Diego Prieto, voy a tomar una cita de él, fundamental para aclarar este punto desde el cual yo me posiciono para estudiar el fenómeno. Creo pues que a estas alturas del reconocimiento del paisaje multicultural mexicano, de la globalización mundial y de la transterritorialización de lo mexicano, el general Cárdenas podría decir con gusto que ahora lo que buscamos es mexicanizar a los indígenas, indianizar a México y universalizar lo mexicano. Y me encanta la forma en la que termina. ¿O qué les parece, ¿no? Esta forma desafiante. Pero aquí lo importante es entender cómo las comunidades, cómo el espacio indígena, visto desde el punto de vista simbólico, tiene todo el derecho y toda la apertura de mexicanizarse, de universalizarse, de interactuar de manera rica con la diversidad cultural que está a su alrededor y más allá, al mismo tiempo de el reconocimiento, vamos a decir, la autoconciencia del valor de la cultura desde lo indígena, su distinción y la forma en que puede aportar de manera específica a su entorno
vamos a decir, al espacio universal, ¿no? Ahora desde este punto de vista de la globalización y la transterritorialización. Muy bien, bueno, pues teniendo en cuenta todos estos fundamentos, yo voy a plantear mi pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo actúa la música infantil ñañú dentro de las dinámicas de producción y reproducción simbólica en Santiago Mezquititlán? ¿De qué manera esa música moviliza sentidos, representaciones y prácticas en esa comunidad a través de las relaciones sociales de los sujetos que se establecen en el hecho del fenómeno musical, ¿no? Del proceso musical? Bajo esta pregunta, pues, ¿qué me planteo? El propósito va a ser explicar la función estructurante de este repertorio que tengamos claro está en un proceso de extinción, y junto con su extinción pues estará, vamos a decir, se va a mermar todas estas significaciones y todos estos sentidos que carga la música, que moviliza la música. Por eso es tan importante, yo creo, que abordar estos temas. Entonces mi propósito es explicar la función estructurante de este repertorio en proceso de extinción, en las convulsas contradicciones de producción y reproducción social de la comunidad de Santiago. Problematizar sobre la importancia de los cantos en la articulación de la tradición con las actuales formas de significación simbólica propias de la cosmovisión indígena local y sus prácticas cotidianas. Presentar y poner a consideración de ustedes las metodologías y procedimientos que se llevaron a cabo para lograr un acercamiento a la comunidad y la generación de vínculos de compromiso mutuo por los resultados del proceso de estudio. Un factor importantísimo, porque estamos hablando de procesos que no representan, vamos a decir, un fenómeno musical aislado de la comunidad. Esto está completamente vinculado, y también desde la posición que estamos nosotros, en este caso estoy yo adoptando como investigadora, está completamente vinculado al ser humano como individuo y a la sociedad en su interacción. Y por último me planteo, pues quisiera presentarles el libro de canciones realizado a raíz de la investigación como forma que encontramos, porque fue conjunta, de retribución de conocimientos a la comunidad, el cual constituye en sí mismo un material de consulta relativamente independiente del informe científico. Bueno, desde el punto de vista pragmático, ¿cuál fue la necesidad de esta investigación? Más allá de, como estábamos hablando, de la progresiva amenaza de extinción de las lenguas originarias y la existencia nula de un catálogo musical que documente y promueva la música infantil ñañú, esta investigación bajo estos principios no solo se hace necesaria, sino imprescindible. Por tanto, pues lo más urgente para mí fue documentar las canciones que constituyeron luego el libro que les voy a presentar. Pero por otro lado, me doy cuenta como maestra de música de la formación preescolar que hay una ausencia de las músicas indígenas dentro de los repertorios de las escuelas. Eso para mí fue un síntoma muy significativo, porque estamos hablando de tradiciones centenarias. Entonces, si no es que milenarias. Entonces, ¿cómo es posible que en el repertorio de música infantil que se trabaja en las escuelas esté completamente nula la aparición de las músicas indígenas? Eso fue algo que me hizo pensar de que no se estaba engranando de manera lógica esta tradición con la concepción de una cultura diversa dentro de la sociedad. Aquí hago un paréntesis y bueno, quizás es esta visión como de venir de otro lugar. Yo nací en Cuba, me formé allá, y en ese país hay un vínculo muy fuerte entre la música académica y la música popular, y un reconocimiento muy notorio
de los nutrientes desde el folclore y desde la música popular urbana que se sigue haciendo. Entonces, para mí eso era lo que resultaba, vamos a decir, lo normal, lo que yo debería encontrar en otros lugares. Entonces, cuando me acerco a la música infantil en México, me doy cuenta de que existe esta carencia. Por otro lado, desde el punto de vista de la producción científica musicológica, también observo que hay una gran desventaja, demasiada, es enorme la desventaja con respecto a los estudios generados desde la etnografía, la lingüística y la antropología. De manera que, como les decía, más allá de la preservación de la lengua y de las canciones, creo que es importante abordar estos temas por la carencia que tiene la propia cultura más allá de la comunidad y con respecto al conocimiento y a la valorización del aporte que estas culturas pueden hacer y la falta de conocimiento que desde el punto de vista científico se ha generado al respecto. Para la construcción de la noción de lo indígena, porque voy a estudiar este fenómeno, entonces acercarme a la música requirió de un proceso de comprensión de cuáles son aquellas problemáticas y perspectivas que están vigentes, que están sucediendo actualmente en el universo de lo indígena, para poderme acercar a la comunidad de una manera no como un investigador ajeno que solo viene a estudiar un fenómeno, sino con esta posición, como les estoy diciendo, de compromiso ético con respecto al conocimiento y a las personas con las cuales nos estamos relacionando. Entonces, esta construcción la hice a partir pues de toda una revisión bibliográfica, donde, por ejemplo, fue importante para mí este texto que les comentaba de Diego Prieto. También fue importante para mí la plataforma Patrimonio Queretano, Riqueza, Memoria y Diversidad, que es un catálogo muy nutrido y muy útil en línea. Y por otro lado, un texto que fue muy significativo es el de Indios en la Ciudad, Identidad, Vida Cotidiana e Inclusión de la Población Indígena en la Metrópoli Queretana, coordinado precisamente por Alejandro Vázquez y Diego Prieto, así como la tesis de maestría de Brenda Marisol Rodríguez Galván, que fue un estudio que se hizo en Santiago Mezquititlán precisamente con los cantos infantiles y que fue un antecedente importante para mi investigación. También me asistí de documentales y de archivos que me proporcionaron muy amablemente en Radio y Televisión Querétaro, así como en la fonoteca Henrietta Yurchenko, de la Dirección de Acervos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y bueno, de primera mano pues tuve la oportunidad de reunirme con las artesanas de la comunidad, algunas de ellas con maestros también de la comunidad de Santiago, así como de directivos de UCB que están vinculados con el trabajo educativo dentro de la comunidad y con otros directivos, en este caso el licenciado Mario Monroy, que es director del Instituto Intercultural Ñoñó en San Ildefonso. Muy bien, pues a partir de todas estas experiencias, pues me fui dando cuenta de una serie de problemáticas que marcan muy fuertemente o han marcado a lo largo de muchos años el concepto de lo indígena desde el interior de estas comunidades y también desde el exterior, y que ha vamos a decir alterado, perjudicado de cierta forma los procesos que se van dando en estos espacios. A través de esas experiencias quiero enumerarle algunos de estas situaciones con las que me fui encontrando. En primer lugar, la ignorancia social como raíz de la discriminación hacia las culturas indígenas. Muchas veces esta ignorancia promueve la discriminación, o vamos a decir, la discriminación está alimentada por esta ignorancia social. Como la pobreza y la marginación con que viven estas comunidades es notoria, pero al mismo tiempo la riqueza y diversidad cultural de la que gozan es realmente extraordinaria. Por otro lado, observé cómo la corrupción política y administrativa como fuente
de indiferencia hacia el conocimiento, el diagnóstico y la búsqueda de soluciones eficaces ante los problemas de las comunidades, pues sí repercute en estos fenómenos. También el egocentrismo y el egoísmo académicos, manifestados en la falta de devolución de conocimientos a la comunidad que se estudia, como un obstáculo para la generación de cambios positivos sustanciales en el espacio concreto de la vida cotidiana. Esto fue muy significativo porque a la hora de acercarme a las personas, ellos me manifestaban de manera muy enfática que ya estaban cansados de recibir investigadores, de dar testimonios, de que se les tomara videos, fotos, etcétera, pero que al final este conocimiento no se queda en la comunidad ni sirve para las nuevas generaciones. Los investigadores llevan ese conocimiento, con ellos tienen sus premios y desarrollan su trabajo profesional. Sin embargo, no han gestionado lo suficiente la forma en que este conocimiento puede generar cambios sustanciales y evidentes dentro de la vida cotidiana. Entonces, para mí esto fue un punto importante porque a la hora de interactuar, sobre todo con las señoras, las artesanas y con los maestros, para mí fue muy importante dejarles claro desde el principio cuál era mi postura. Yo vengo aquí a hacer este estudio, pero para mí es fundamental que ustedes tengan algo que como resultado de esta investigación. Y eso ayudó mucho a que hubiese un compromiso mutuo con respecto al conocimiento. No es hacia mi investigación o no es hacia sus intereses, sino que es un propósito común que nos impulsó a obtener los resultados que aquí vamos a observar. Y por último, observé también cómo la migración a la ciudad de Querétaro y los procesos cambiantes, simbólicos, logísticos y de constante reorganización que emergen y retan tanto a los migrantes como a las familias de la comunidad de origen. Allí salió a relucir los conceptos de comunidades translocales, de relaciones de parentesco como representaciones simbólicas que entrecruzan tiempos y espacios diferentes. Porque es importante comprender que estos fenómenos no son estáticos y que estos fenómenos responden a las necesidades que tienen las personas a través de los retos que enfrentan. Entonces vamos a ver en la música cómo se empiezan a transformar toda una serie de esquemas simbólicos para ayudar por un lado a las personas que la hacen a entender su nueva realidad y por otro lado de qué manera eso a su vez revierte o se revierte en su autoimagen y la forma en que la comunidad ve a estas personas. Muy bien, entonces ahora quiero mostrarles el libro y a partir de él vamos a ver las características de los cantos y las representaciones simbólicas fundamentales que movilizan estos cantos. Comparto con ustedes, este libro está todavía en proceso de revisión. Y a ver, aquí lo estoy buscando. Vamos a ver. Estoy viendo en el explorador por qué no se puede activar. A ver, ya lo tengo acá. Pero voy a ver por qué no sale en la pantalla. A ver, denme un segundito, por favor. Ya ven que estas cosas pasan luego en las presentaciones. Vamos a ver. Ok. Ya activé esto. Ok. Aquí está. Muy bien. Bueno, pues aquí les presento el libro. Primero quiero presentarles a los colaboradores.
Ujú. Yo este libro digamos, soy la coordinadora, pero realmente las voces que van a escuchar, las personas que lo hicieron, son estos que les presento acá. Entonces está Doña Dominga, María Isidra, el maestro Eustacio, la maestra Fernanda. El maestro Eustacio, él es maestro de educador, está retirado, pero trabajó muchos años con primaria y con la formación de maestros dentro de la comunidad. La maestra Fernanda, la señora Florencia, Justina, Amalia, Elia. Y me falta por acá. A ver, déjenme ver. Ajá. Cristina Mejía, que todavía no estaba en esta foto, pero también la nombro porque ella también aportó uno de sus cantos. Entonces el libro está dividido en dos partes. La primera parte es los cantos de cuna de las señoras, de las artesanas. Y la segunda parte, que son estos, son 10 cantos, las artesanas son 7, es de los maestros. Aquí tenemos 5 cantos de los maestros y luego 5 cantos de archivos que fueron usados para la investigación. Vamos entonces a primero abordar los cantos de cuna de las artesanas. Bueno, pues estos cantos constituyen un vehículo muy eficaz para reflexionar y comprender las formas de vida cotidiana, los haceres, saberes y valores nucleares de la cosmogonía indígena santiaguera. Se trata de cantos improvisados. Esto es muy importante porque no son cantos aprendidos, son cantos que se generan en el momento, generados en la intimidad del hogar, en un estado de flujo creativo en el que la mamá o la abuela, en sincronía con su bebé, comienza con un pie de canto que casi siempre era olo, 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 y luego genera un discurso improvisado según la circunstancia o actividad doméstica que tenga lugar en ese instante. Echar las tortillas, barrer, lavar, recoger la casa, hacer la comida, atender a los animales, etc. Rodríguez Galván llama a estos cantos de manera muy acertada canciones performativas. Bueno, en este tipo de producción cultural, como les decía, no existe un canto único. El concepto de canto responde a una amplísima variedad de versiones improvisadas dentro de un margen de posibilidades. No obstante, para las personas al interior de la cultura, la noción de todas estas versiones implica la posibilidad de intercambiar las estructuras internas y por tanto funcionan como parte de un mismo concepto. O sea, para ellos se trata de versiones diferentes que se unifican en la noción de cantos de arrullo. A través de las letras de estos cantos se puede observar la reafirmación. En primer lugar, quiero hacer hincapié en este punto. Podemos observar la reafirmación de una tradición de roles familiares basada en el papel multifacético de la mujer al interior del hogar y la familia. Pero al mismo tiempo se manifiestan cambios en esa noción mediante la alusión de la producción de artesanía y su comercialización en manos de las mujeres. Este hecho se vincula, por un lado, con la búsqueda por parte de las madres de capitalizar sus saberes y generar nuevas fuentes de ingreso para el sustento familiar, una alternativa ante la devaluación de la tierra y las dificultades y precariedades del trabajo en el campo. Por otro lado, está relacionado con la apertura del mercado nacional e internacional en la producción indígena, que aún con la persistencia de matices de exotismo curioso, va generando un gusto estético y un respeto artístico por las producciones del arte indígena. Esto en oposición a la fuerte discriminación que sufrieron décadas atrás estas mismas personas por el uso de sus trajes regionales y su lengua dentro y fuera de su comunidad.
Tales cambios de roles y nociones y su vínculo con las dinámicas comerciales está vinculado con el movimiento a la ciudad para la venta de la producción artesanal, ya sea a la capital municipal en Amealco o a la ciudad de Querétaro. Y genera, esto es importantísimo, al interior de la familia y de la comunidad una imagen renovada de la mujer y de su aporte nuclear y social, al tiempo que se reestructura y dignifica su propia estima individual y su valor como agente dentro de su cultura. Vamos a ver uno de estos cantos, vamos a escucharlo. Se trata del canto de Doña Dominga, precisamente. Y pues vamos a escucharlo y seguimos primero reflexionando acerca de esto, ¿no? De qué manera en este canto se nota o se reafirma el rol multifacético que tiene la mujer al interior del hogar, pero al mismo tiempo se está transformando esta noción de la mujer al interior de su familia y dentro de su comunidad a través de su producción artesanal y de qué manera en el canto se va recreando esta nueva visión de identidad individual y colectiva y del rol que tiene la mujer dentro de esa identidad colectiva y la forma en que se va dignificando. Entonces, escuchemos este canto y seguimos analizando estos fenómenos. Hadihu darminga katohi di bekawa andi gashi huditsi gan am chotsi andi nonar nagi dana ni hud hagate peka di hoke mlele pa mapaga pa una escuela ya ohu pero nuna gato daña kraisi benkhana na bena nagi da ga pantga ngine daña ohu ga nuga nsoto ye ngine gorna gida ni fidi bakashin ne dishi ngizoni no yinu se andiga home pa escuela ni oho no ngoni fiti to garna gida shots kai ne ge ye khubi zakadi mushi di hoka ya lelen pero nishti to mosi no tada shimar be pir ni oho Chibia ma pembo ya bitu rampashka hoka metzi ngui oho no no ya zo como udas kanangi no bien zo gatutu ya pa gi on porque no hena no bia yo be kin zuri ya olo sin za tan chiga olo skizoni pa hokor me pa maga pengua bitu hashia suni porque handin tipo par me gatsi olo skizoni sin za tan chiga na yin kan hand ergida olo ya ga thom na gi shigi ne ya ga nan gi ne ga sho to ya be padan tengi no hin anda shi tsash kirtsi ya anda shi tsash kirtsi wa ko no ska ya sho to bi ka yene ne ma sa no ya han se pura ne yene no ni shigi ni ben han ser ne ange ne buga ya ne ma chi ora pan tengirtsi tenga pero ya bisaka yene kamar to ganne bi no ya bisaka ne be ya ben na chi ora mai ben ne ka kush ni olo ya mo ya olo mai mina ya binde to stiri hokku olo sin chutsiga olo sin za to botsiga olo ya te hogu ko uskar gida porque no hena de ni se puede hokku tema hokku gi no sé andi no ya lelen shine da wadi pa ma pa wen olo sin za tan chutsiga olo El cuento de mi bebé fue como un cuento y a la vez ha sido realidad porque yo no tuve una niña, todos fueron niños, pero ese es lo que siempre
hice cuando mis niños eran chiquitos. Uno está por la preocupación de elaborar la artesanía para ir a vender, y el quehacer es que nosotros siempre se ha dicho que tenemos, ¿qué será? Dos profesiones, ¿no? El hogar y el trabajo al mismo tiempo. Somos amas de casa, somos comerciantes, y entonces pues ese era lo que yo le hacía a mis bebés para que se durmiera. Lo bailaba un ratito para que se relajara su cuerpecito, porque de tenerlo también tanto tiempo en la cuna, porque no eran esas cunas mecedoras, sino que eran esos que estaban hechos con lazo, con una cobija. Si donde estuviéramos sentados, si estábamos sentados bajo de un árbol, pues ahí es donde teníamos la cuna. Si estábamos lavando, pues hay un lado donde tenía. Y entonces yo siempre le decía a mis niños que no me diera lata, que le decía con mucho cariño que era un niño bonito, un niño hermoso, que me dejara trabajar, que me ayudara. Para mí esa era una ayuda cuando ellos se dormían. Y ya luego pues se cansaba lo que hacía. Terminando de hacer mi quehacer, ya lo levantaba un ratito y lo bailaba. Así es la tradicional de nosotros. No, porque no tenemos así algún canto en letra como para decir bien, ¿cómo se llama? Bien perfecto, sino que lo que se nos viene en la mente, eso es lo que le regalábamos a nuestros hijos para que se tranquilizaran. ¿Listo? Gracias. Muy bien. Pues por otro lado, la práctica de las canciones de cuna en la intimidad del hogar constituyeron, frente a la luz histórica, un mecanismo de resistencia cultural. Al menos durante la década de los 70 y 80 en Santiago Mezquititlán, hablar la lengua o llevar ropas regionales en espacios públicos era motivo de discriminación y agresión física y verbal por parte de aquellos que se consideraban mestizos. En ese contexto, llamarle indio a alguien ya constituía en sí mismo una expresión discriminatoria y denigrante. Según la información recabada en las entrevistas, muchas madres y abuelas dejaron de cantarles a sus niños en ñañú y dejaron de improvisar canciones para ellos, pero afortunadamente otras no. En la libertad del espacio privado, la producción de canciones no tenía censura, ni las formas de percibir e interactuar con el mundo que en ellas se recreaban. Ahora se concibe la realización del canto improvisado como un regalo preciado de la madre a su hijo y una forma de reforzar el vínculo afectivo entre ellos. En ese sentido, se convierte en una fuerte práctica generadora de hábitos, en términos de Bourdieu, fortalecida por la noción de apego entre la madre y su hijo, propia de estas culturas, y el prototipo de la madre en la configuración psicológica del individuo. Por otro lado, al ser la creación de los cantos una producción improvisada, podemos observar en ella el ejercicio pleno del derecho a la cultura propia, un concepto desarrollado desde la musicología y la antropología por Chalena Vázquez, que explica la importancia de la obra de arte y de la experiencia artística como una forma única y fundamental de humanización. Constituye esta una actividad que le permite al ser humano afirmarse, expresarse, comunicarse, construirse como heredero de una historia cultural, al tiempo que reconstruye su idea de sí mismo y del mundo social, natural y sobrenatural, y su forma particular de interactuar con él. En ese sentido, si pensamos sobre las estrategias educativas de las madres santiagueras, es importante considerar la trascendencia de estos cantos en la estima que se va desarrollando en los pequeños por su identidad personal, grupal y cultural. El sentido de pertenencia que se genera en la vida cotidiana a través de esta forma de vínculo con la madre se reafirma, estimula y expande con la experiencia y el goce estético de un arte propio, al tiempo que permea el intelecto, los afectos, las habilidades y destrezas de los pequeños. He ahí, en términos culturales, uno de los criterios esenciales para considerar la importancia y trascendencia de estos cantos. Muy bien,
pues no es punto y aparte, sino seguido, de qué manera en los cantos de los maestros y en los cantos de archivo se revierten estos elementos con un concepto que viene a enriquecer o viene a interactuar con este sentido de lo materno, con este sentido de el espacio propio, de el espacio de seguridad, de confort dentro de la cultura y dentro del entorno natural. Y en ese sentido uso el término de bioculturalidad que se ha desarrollado dentro de la etnografía, donde se usa este término como herramienta cosmogónica que, o sea, vamos a decir, se reconoce dentro de las culturas mesoamericanas este principio que se le ha puesto este nombre de bioculturalidad, que usan las culturas mesoamericanas como un modelo coherente que le permite al individuo y al grupo ubicarse a sí mismo y relacionarse con los demás y con su entorno en un sistema dinámico donde se entretejen tres mundos. En primer lugar, el mundo natural, animado y vivo. En segundo lugar, el mundo humano y social. Y en tercer término, el mundo sobrenatural densamente poblado. Entonces, pues toda esta simbología de lo materno vamos a verlo ahora con relación a la naturaleza. Y en ese sentido vamos a observar desde las canciones una serie de valores y de significaciones que están construyendo los niños a través de estas canciones y que obviamente está construyendo la cultura porque los adultos que la cantan pues lo siguen recreando. Y en primer término tenemos el reconocimiento de los recursos naturales como fuente de vida y la intención de generar en ese sentido una conciencia y una actitud de agradecimiento en los niños. Vemos un canto, por ejemplo, como El río feliz, ¿no? ¿Quién riega los campos? ¿Quién riega los campos? ¿Quién lo sabe decir? Ya todos sabemos, es el río feliz. En Caballito Blanco. Tengo, tú no tienes nada. Tengo 3 ovejas en una cabaña. Una me da leche, una me da lana, otra me mantiene toda la semana. Ese es del maestro Eustacio. Luego vemos la maestra Fernanda, el perro pastor. Mi perro ya murió, él cuidaba de mí. Se iba a pastorear, él cuidaba de mí. Otro elemento que observamos en las canciones es la prosopopeya o personificación de los elementos de la naturaleza. Este es otro recurso simbólico que se puede identificar en los cantos. En todos los casos, el agua, el viento, los animales se personifican o vinculan con rasgos psicológicos y comportamientos que son característicos de los niños. La alegría, el juego, la vitalidad, el movimiento. Tenemos, por ejemplo, en El río feliz, que es una de las canciones de archivo. Es el río, es el río, es el río feliz que va corriendo por allí. O en Agua transparente, ¿a dónde corre el viento que da la vida? Hablar fuerte hace que la vida sea bonita porque aprendes de la vida, como el agua transparente. O en Lindo pescadito. Lindo pescadito, ¿no quieres salir a jugar con mi aro? Vamos al jardín. Otro elemento importante dentro de esta construcción simbólica es el tema del trabajo, que lo vemos de manera recurrente en las canciones y no solo constituye un recurso descriptivo, sino también reflexivo y estructurante. En ese sentido destaca el aprecio por el trabajo como forma de interactuar con la naturaleza y beneficiarse armónicamente de ella, un valor importante de este sistema simbólico. En estos casos es notorio una actitud de gran involucramiento en la faena, no como actividad que se realice con pesar, sino al contrario, como una empresa que genera felicidad y satisfacción. Lo vemos en la siembra del maíz. Esta de la siembra del maíz es una canción que la maestra Fernanda heredó de sus maestros al mismo tiempo,
ella proviene del estado de Hidalgo y en su comunidad los maestros allá se le enseñaron en ñañú y ella pues la está enseñando ahora en Santiago Mezquititlán. Y cuando ella hace la grabación la hace en ñañú. Todas estas grabaciones están en ñañú y en español. Y la canción dice, con respecto a esto que comentaba el trabajo: con alegría empezaré a trabajar. Trabajaré, trabajaré con todo mi corazón. O en El perro pastor: un día a la plaza fui a traer mi maíz para hacer mis tortillas e irme a pastorear. También en Mi jardincito, es una de las canciones que encontré en los archivos, encontramos este tema también del trabajo. A ver, permítanme un segundito. Esa canción va: así es. Buenos días, jardincito, los saludos yo te doy. Ya me iré con mis amigos otra vez a trabajar. O Mis manitas. Tengo mis 2 manitas y 10 deditos, estos ya se preparan para trabajar. Cortan, pintan dibujos y otros trabajos, llevan ritmos y tocan instrumentos y les dan. Por otro lado, vemos el énfasis en el sentido de pertenencia y la reafirmación de una identidad colectiva vinculada a la seguridad y el resguardo que brinda el entorno y el espacio natural propio. Vemos, por ejemplo, en la siembra del maíz: pasando ya, mi maíz cosecharé, 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 pronto, pronto lo traeré. Con mi jarana yo cantaré, el astro sol, también la luna me cuidarán. O en Mi jardincito: yo juego con las varitas, con maíz y mi tambor, son los que me dan la vida y nunca te olvidaré. O en Perro pastor: mi perro ya murió, él cuidaba de mí, se iba a pastorear, él cuidaba de mí. O en Caballito blanco: caballito blanco, llévame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. O en El río feliz: ¿sabes de dónde viene el agua buena que tú bebes? Es del río, es del río, es del río feliz que va corriendo por allí. O en Agua transparente: yo me acerco al cerro donde veo que sube el sol, el cual brilla para todos nosotros, donde los niños suben a ver qué hay. Entonces, bueno, vemos toda esta serie de valores desde el punto de vista simbólico, pero también observamos desde el punto de vista estético-artístico de este repertorio, de estas prácticas improvisadas, específicamente en las canciones de cuna, una irregularidad rítmico-métrica y acentual que tiene como fundamento la lengua y esta irregularidad hace reconocible estos cantos por sus participantes como parte de su tradición. Aquí los fragmentos se alargan o estrechan, como observamos, como escuchamos en la canción de Doña Dominga, en comportamientos melódicos que fluctúan entre las inflexiones propias de la lengua y la ejecución de pequeños intervalos melódicos, como tenga, 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 tenga. Estos cantos, precisamente los de brincar, bailar al bebé, funcionan a partir del concepto de variantes, otra cosa que vemos rica desde el punto de vista artístico y estético. Para las señoras, la noción de las diferentes versiones de este canto implica la posibilidad de intercambiar las estructuras internas y por tanto funcionan como parte de un mismo concepto. O sea, para ellas se trata de versiones de equivalencia estructural y no de cantos diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, aquí nos va a asistir la grafía para observar este fenómeno de una manera muy práctica.
Estos son dos fragmentos de los cantos de Justina, la señora Justina y la señora Elia. Entonces, en el primero, tenga, 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 tenga. De hecho, ya no, esta es una transcripción aproximada, porque como les digo, es difícil entender esto desde el punto de vista melódico. La riqueza que tiene entre lo parlado y lo cantado dificulta. Vamos a decir que nosotros tenemos un prejuicio, una predisposición desde nuestro oído occidental, pero ellas lo hacen como semi parlada, ¿no? Tenga, 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 tenga. Y vemos a Elia que usa una estructura diferente y sin embargo es equivalente a esta. Tenga, 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 tenga. Aquí, por ejemplo, tenga, 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 tenga. Realmente es una elaboración del mismo comportamiento. Y esto es a lo que yo me estoy refiriendo con las variantes y la posibilidad que da esta forma de creación musical, de intervención, ¿no? Del individuo y su reestructuración de la tradición. La identificación de este tipo de comportamientos en la música ñañú habla de una expresión cultural de gran valor por su carácter abierto en la apropiación y reproducción creativa de la cultura, donde el individuo ejerce cierta autonomía en la objetivación de su tradición. Antes de terminar, quería había una nota que no quería pasar, pero pues ya se quedó en el camino. Fundamentalmente, lo que quiero hacer notar es esto, ¿no? En primer lugar, pues sí, evidentemente, mucho queda pendiente por estudiar y hacer en beneficio de las culturas musicales de los pueblos indígenas. No obstante, sí, en este caso, me declaro satisfecha por los resultados obtenidos en este proceso y por dar fe desde este estudio de una verdad esencial. Y creo que aquí es donde está lo más importante, ¿no? La música indígena es un nutriente altamente aportativo de la cultura mexicana, que nos invita a todos, nacionales y extranjeros, a verla, hacerla, recrearla y reconocerla en su valor como agente humanizante. Los que estamos perdiendo somos nosotros si no vemos y si no valoramos esta música y esta cultura. Los que nos estamos perdiendo de entender un mundo, de conocer una serie de valores, de significaciones y de alimentarnos de esta riqueza somos nosotros. Por eso creo que es importante no solo que este conocimiento se divulgue y sea, esté a la mano y esté tangible en la sociedad, en la comunidad, perdón, donde estamos observando en las nuevas generaciones este desarraigo, esta falta de motivación por el uso de la lengua y por el uso de las costumbres y de la puesta en práctica a través de la cultura de una cosmovisión, sino que también estamos ante una sociedad que a partir de la falta de conocimiento, a partir de la ignorancia, está desconociéndose a sí misma en su pluralidad. Ajá. Y entonces observamos en las escuelas urbanas, por ejemplo, el crecimiento de generaciones y generaciones que no conocen esta diversidad, esta pluriculturalidad, y que entonces buscan o tienen otros referentes con los cuales no pueden dialogar desde una perspectiva de autovaloración en la riqueza propia. Y pues esto sí genera problemas fundamentales en las sociedades y vamos a decir que este sabor mexicano diverso, rico, complejo, se puede ir
degradando, se puede ir simplificando, y los que, insisto, vamos a perder al fin y al cabo somos todos. Por eso invito a través de esta investigación a conocer más las músicas y las culturas indígenas, no solo para conocerlas, sino para incorporarlas a nuestras vidas, para incorporarlas al conocimiento de nuestros niños, y de esa manera seguir creciendo como sociedad desde el respeto y la valorización de esta diversidad. Muchas gracias por su atención y espero nos veamos en otra ocasión. Hasta luego. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.